Hola, respetada audiencia. Hablemos un poco sobre tiempos actuales y sobre antaño. El contrario de antaño, de antes del año pasado, eso significa etimológicamente, se utilizaba la palabra hogaño, que quiere decir lo que viene después. Bueno, vamos a echarle una mirada a antaño. Hay cosas que se han descompuesto, indudablemente. Estamos tecnológicamente muy avanzados. Ya hemos visitado el espacio sideral. Conocemos las profundidades del mar, aunque no todavía todo sobre ellas. Conocemos la naturaleza íntima de la materia en general y de la materia viva en especial. Los códigos genéticos ADN y RN. Sabemos lo que es, aunque sea por noción, mera noción, no todavía concepto, lo que es un gen, un genoma. Es decir, tecnológicamente la humanidad ha avanzado de una manera visible y ventajosa. Hay otros tópicos, otros temas que eran valores y han dejado de serlo por desuso, porque se los subestima, porque se los desprecia. Y quiero mejor vivificar esto que digo con un ejemplo, y un ejemplo que gusta a todo el mundo porque se trata del deporte. Corría finales de la década 40, por ejemplo, y había en América Latina notables competidores de automovilismo de ruta. Casi no había el de pista. Las fórmulas 1, 2 y 3 creo que estaban dando sus pinitos, sus primeros pasos. Recuerdo yo haber tenido unos 4 o 5 años máximo, una familia aquí en la parroquia de Calderón, una familia de un coronel Murgueitio, nos invitó a ver pasar los coches de una carrera entre Buenos Aires y Caracas. Y me acuerdo vagamente que punteaba la carrera un señor de apellido Marimón, creo que argentino. Se sumaban otros de Chile, del Brasil. Algunos se sumaron en esas etapas de aquí del Ecuador. Recuerdo un hombre que nunca llegó a ser un gran piloto, pero sonaba mucho, Salomón Dumani. Esto era finalizando la década 40, como digo. En la década 50, y el mensaje, me olvidaba de decirlo, es para los medios de comunicación y fundamentalmente para Diario El Comercio, para Ramiro Rivera, el presidente del director de este querido diario. Deben tener registros gráficos extraordinarios de aquellas épocas, fotografías en blanco y negro de baja resolución, pero que a la gente le eran más que suficientes, como un testimonio de lo acontecido, como un registro del pasado, como historia. Debe tener el comercio una colección de fotografías de varios deportes de ese tiempo. En los años 50 se competía aquí en el Ecuador con las llamadas vueltas a la República, que concitaban la atención de los 3 millones de ecuatorianos que éramos en esa década.
y recuerdo yo nombres, todavía los recuerdo, de valerosos pilotos que se atrevían en unas carreteras empedradas y algunas casi a campo otra vez, caminos polvorosos. Voy a mencionar a Luis Loco Larrea, que corría en Ford, al Alberto Cucalón el Gato, guayaquileño, que corría en Chevrolet, a Aguayo, Arturo Semería de Cuenca, Jaime Endara, Edwin Reyes y algunos otros. Recuerdo que en esas vueltas a la República, no estoy bien si fue la segunda o la tercera, vinieron invitados pilotos colombianos, el Ganso Garzón, Artemio Trejo, Otoniel Libreros y unos pilotos jovencitos hermanos que corrían por primera vez en algo muy precario que nos parecía cómico, en un coche Volkswagen. Llegaron de principio a fin, cumplieron todas las etapas en ese Volkswagen negro, los hermanos Rivera. Me acuerdo un piloto Benavides que, suspendida una carrera, la Vuelta a la República, no sé por qué se suspendió, de regreso a casa cayó en un precipicio y murió. Todavía no aparecían los pilotos que hicieron época: Madera, el Ibarreño, Palito Ortega, Fausto Merelo, Patricio Arias Pallares, Guillermo Tovar y algunos otros cuyos nombres recuerdo, aunque no de todos. Pero digo, si Diario El Comercio abriera una o dos veces a la semana una página o media página con estos recuerdos, no sería solamente para que nosotros los viejos los disfrutemos, sino un ejemplo para los jóvenes, una verdadera curiosidad. Porque lo antiguo, que tenía mucho mérito, causa una especie de encantamiento, una especie de persuasión, a veces de obsesión, curiosidad positiva. Haga el Diario El Comercio esto. Recuerdo en el tan venido a menos, que pena, ¿no?, el básquetbol. Había, al menos en Pichincha, competición de todos los colegios, masculinos y femeninos. El campeonísimo era el Colegio Mejía. MEJA, MEJA. El Mejía. Había equipos notables, colegiales, los tenía La Salle, recuerdo a Douglas Albuja, recuerdo al San Gabriel, al Chino Salazar, a un Arizala esmeraldeño, a un Rosero que vivía en San Marcos, notables jugadores de básquet, pero concitaban la atención y la emoción de todo Quito esos campeonatos colegiales. Competía ya el 24 de mayo, el Manuel Cañizares y algún otro colegio, más tarde el Colegio Fernández Madrid. Así fue aquello. Y digo, merecería un aplauso si el Comercio, el fotógrafo del Comercio era Pacheco. Pacheco, un gran fotógrafo. Tiene todavía esos registros y los abre para el recuerdo. Va a ser, créanmelo, plausible. Habían campeonatos de colegios femeninos y masculinos de el voleibol, pero el voleibol olímpico, el que se juega con 6 jugadores por lado. No el ecuavóley que apareció más tarde, un poco más tarde, un juego sin roce, bonito, entretenido, un juego para mujeres, porque no hay roce. Pero hoy lo juegan, claro, cualesquier ecuatoriano, ¿no? El ecuavóley. No, en ese tiempo la competición era de 6 por lado.
el campeonísimo, hasta donde me acuerdo, central técnico, el vicecampeón inveterado era el Colegio Técnico Don Bosco, y así por el estilo. Así por el estilo. Boxeo, ni digamos, llegamos ya a la década 60 con pugiles, peleadores de gran casta. Eugenio Espinosa, mi amigo del barrio de La Tola, con quien hicimos guantes más de una vez en un pequeño gimnasio que tenía la familia Reyes, de los conocidos y célebres luchadores de lucha olímpica, los Loros Reyes. Eugenio Espinosa, los Chalco, los Pichucho, Daniel Guanín, Jaime Valladares en San Roque. Fue una época gloriosa del boxeo, que concitaba, claro está, la atención nacional. ¿Por qué no hacer reminiscencia de eso? Bien valdría la pena. Y serviría, créanmelo, puedo hacer una apuesta, para resucitar, para reanimar la escualidez, la delgadez, la precariedad de la prensa escrita hoy en día. Me da pena, porque créanmelo, no es lo mismo leer un periódico, leer la noticia pormenorizada de un periódico, leer sus columnas de opinión, sus editorialistas, meditar sobre ellas, sobre párrafos bien escritos, analizar, culturizarse, no es lo mismo que ver los acontecimientos en televisión. Esto me permito hoy día no solo recordar, sino también recomendar a quien puede hacerlo y debiera hacerlo. Diario El Comercio de Quito. Y estoy hablando de la década 40, debe haber mucho de esto en los 30, en los 20, marcas de automóviles, por ejemplo, que ya no existen, Oldsmobile, Pontiac, Mercury, Nash, y así por el estilo. Y en ese tiempo eran las más visibles la Ford, que quedaba en la Marín. Ya eran dueños de la Ford los miembros de la familia Vaca, que ahora distribuyen Toyota. Y el competidor era, el gran competidor en el mundo, era General Motors con Chevrolet. Chevrolet, que es una palabra francesa. Bueno, estas y otras reminiscencias me han servido para recordar con nostalgia aquello que me va siendo cada vez más cercano, más patente, más visible. Y a nosotros todos, los que somos generacionalmente septuagenarios u octogenarios. Así es. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por escuchar esto. Un abrazo para todos y hasta mañana. Me preguntarán, diga algo sobre la guerra. ¿Guerra? ¿Cuál guerra? Ah, la guerra del actual gobierno contra el narcotráfico. La gente sigue muriendo, los asesinos siguen matando, la delincuencia común se ha sumado. Acaban de encontrar a una chica menor de edad, adolescente, asesinada, con su cuerpo ya en descomposición, entre otras víctimas. Si me preguntan ustedes por la guerra en el Ecuador goza de muy buena salud. Gracias.